Bueno, estamos en Cupertino. Cupertino, ¿qué tiene que ver con el Cupertino que conoce más la gente? Cupertino, como lo llamamos noi hoy, antes se llamaba Cupertino. Sí, estamos hablando de muchísimos años atrás. Y en Estados Unidos, en Napa Valley, cerca de San Francisco, hay una ciudad que se llama Cupertino. Claro. La pregunta tuya, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver que los antepasados míos, con algunos frates, sacerdotes de San Giuseppe de Cupertino, que es un santo muy especial, un santo muy famoso, viajaron allá 200 años atrás más o menos, y la gente de Cupertino, Salento, edificó Cupertino en California. Okay. Y ese es un lugar también de mucha historia, de mucha tradición, que inventó algo. No lo inventó en la tecnología, pero lo inventó en el vino. ¿Quién empezó con la tradición de los vinos de tu familia? Es una tradición muy larga. Tú ya conoces la bodega, ¿no? La bodega fue edificada para mis antepasados en el 1710. 1710. Sí. Imagínate que nuestro nickname es Pámpana. Pámpana significa, en dialecto de Cupertino, significa la hoja de la uva. Yo tengo una botella. Okay. Esto es el nickname familiar. Entonces, decimos que los Cordeia somos españoles y franceses. Y siempre hicimos vino desde que existe la familia Cordeia. Okay. Ni mis hermanos y tampoco mis primos le interesaba seguir con eso. ¿A nadie? A nadie. La mayoría de las vacaciones en verano la pasaba muy temprano, desde la madrugada hasta las 10:30, 11 de la mañana, con mi abuelo en la viña. Okay. Siempre. Mis primos, mis hermanos, eso no les gustaba. Y por esto nadie ha tenido interés. Una vez que mi abuelo disculpe. Hoy, justo hoy, es la primera vez que hablas de Totó. ¿Sabes qué botella estaban produciendo hoy? ¿Sabe por qué lo extraño tanto? Porque yo era, desde niño era, ¿cómo decir?, un rebelde de la familia. Nadie me quería. ¿Sabes cuando llegaron los amigos? Cuando Fabio Cordella es rebelde, que era muy joven, con los 14, 15 años, la gente empezó a hablar de mí, de la otra cosa mía, ¿no? Que es el fútbol. Uh-huh. A donde nosotros ahora estamos paseando así tranquilo, había una guerra. Cuando gente muy mala se enteró que esto iba a ser el lugar de vacaciones más importante de Europa, empezaron los otros intereses. Estamos hablando de droga. Da noi quando io e Fabio eravamo ragazzini, era veramente facile poter sbagliare, perché grazie al calcio, grazie a tante persone che si dedicavano senza aver guadagnare nulla a prenderci, a darci la possibilità di stare insieme, facevamo gruppo, facevamo squadra, cercavamo anche di avere un tipo di vita da sportivo e quindi in automatico non facevamo delle sere che facevamo tardi e poi si sapeva che superati degli orari particolari andavi incontro a delle situazioni spiacevoli. Yo perdí amigos que eran un poco más grandes que yo. Entonces, cuando te digo era una época difícil, es que el fútbol me salvó la vida. Te digo esto porque muchos de mis amigos fueron soldados de estos. Se metieron en eso. Yo jugando a fútbol
no me metí en esto porque no tenía el tiempo ni de pensarlo. Entonces el fútbol me salvó la vida por esto. Esto es Vida de Campeones. Una serie dedicada al fútbol, a la familia, a los amigos y al vino. En el centro, Fabio Cordella, un futbolista al que el destino le dijo que no, pero su espíritu combativo lo llevó con el tiempo a combinar sus dos grandes pasiones por la vida, el vino y el fútbol. Más que estar rodeados de leyendas, son charlas legendarias, donde el ídolo se vuelve cercano, palpable, se muestra tan vulnerable como cualquiera. No es una oda al personaje, es la historia que hay detrás del personaje. Salud. Esto es Vida de Campeones. Sabes que a mí siempre me han gustado los jugadores como de lucha, de entrega, pero sobre todo que tengan esa disciplina y esa capacidad de liderar al equipo. ¿A quién tienes así? ¿Sabe que fiché uno con ese perfil? ¿Quién? Javier Mascherano. Al jefecito. Y creo que vale la pena que tú lo conozcas. Venga conmigo. Salud. 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 Bueno. Vamos a ver qué dice. Yo ya lo probé. Ah, tú sí. Yo también ya lo probé. Ah, verdad. Yo también ya lo probé. Entonces sí. Está bien, no puedo decir nada. Nada. No se puede decir absolutamente nada. Además, intimida porque... ¿Cómo sirve? No tiene una gota de vino. Ah, tiene experiencia. Muchos años. Mi esposa te amaría, no mancharías un mantel. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Pues mira, nunca pensé que me iba a juntar con alguien de este recorrido por vino. Es como el escenario ideal, ¿no? Seguramente. Amigos, vino. ¿De dónde nació tu pasión por el vino? Bueno, la realidad que fue sobre todo ya en la última etapa como futbolista. La verdad que de joven no era de tomar vino, pero bueno, creo que el vino también tiene que ver con ir madurando, ¿no? Ir aprendiendo y descubriendo el gusto por ciertas cosas. Y ya en el final de mi carrera tampoco era de tomar demasiado, porque la verdad durante toda mi carrera me cuidé mucho con el tema del alcohol. Pero ya al final y después retirado ya empecé cada vez más a involucrarme, a descubrir esto que es apasionante al final. No es solamente tomar el vino, sino ir conociendo sobre la historia que trae cada vino que tomas, ¿no? Creo que eso es lo que lo hace importante y sobre todo uno lo puede disfrutar. Es la historia que viene detrás de la copa que estás tomando. Ahora hablaremos mucho más de la historia. Yo te preguntaría por qué decidiste por el jefecito en tu equipo. Como siempre, ¿no? Tú diseñas tu equipo en tu cabeza, eliges jugadores, entonces creo que fue en más posiciones un crack, porque en mi equipo faltaba alguien. Tengo, no sé, Ronaldinho, Zamorano, Snyder, Hazard, Eto'o. ¿Y quién corre al final? Alguien tenía que correr. Siempre termina igual, ¿eh? Antes estábamos hablando y dice, voy a correr todos los días 1 hora. Sí, sí. Entonces, Alguien tenía que correr. Entonces hay un sentido. No, por su trayectoria y claramente por las características que él tiene, merece y más de estar en este equipo de leyenda. Además, no es lo mismo capacidad y liderazgo. Son dos conceptos diferentes. Hay futbolistas muy capaces que no les viene bien el liderazgo, que no quieren el liderazgo, y hay jugadores que les sale Natural. natural.
Claro. ¿Cuándo te asumiste, cuándo entendiste que eras un líder? No, creo que siempre cuando me hacen esta pregunta, digamos, la respuesta es, no hay un momento, creo que hay una demanda del resto del grupo, que es donde el grupo te ubica. Uno no entra por una puerta y dice voy a ser el líder, porque al final para ser líder te tienen que seguir y vos tenés que generar algo. No, de alguna u otra manera creo que mi manera de ser, sobre todo mi manera de comportarme dentro de un grupo, entender que el fútbol es un deporte colectivo y yo siempre lo entendí de esa manera y me comporté de esa manera en cada grupo que me tocó estar, hizo que siempre mis compañeros me den ese lugar de bueno, este entrena bien, siempre está bien predispuesto. Entendía muchas veces que por más que no juegue, siempre también podía aportar desde otro lugar. Y bueno, creo que me fui ganando ese lugar, sobre todo ese respeto. Después, en el fútbol, como en cualquier otro deporte o en cualquier otro grupo, hay diferentes líderes y diferentes maneras de liderar. Sí. Mi manera siempre fue la de tratar de dar el ejemplo con las acciones y no tanto con las palabras. Pero también las utilizabas y bastante No, bien. Hay varios. claramente que las palabras a veces uno tiene que... Pero siempre es mucho más... Al final somos lo que hacemos, no lo que decimos. Y esa frase siempre la tuve en la cabeza. Digamos, la palabra siempre tiene que estar acompañada del hecho. Y sobre todo anteponer el hecho a la palabra. Y seguramente tú te vas a acordar, por eso decía yo la palabra. Hay una imagen muy famosa de Javier con Chiquito diciéndole, hoy te conviertes en héroe, hoy te conviertes en héroe. Sí, bueno. Tienes que convencer, Javier. De pronto, o sea, no es que tú querías. No, se dio en Pero... ese momento. La verdad que es de las cosas que, no te digo que me arrepiento, pero sí que inclusive me da pudor, ¿no? Porque yo soy, al contrario de lo que la gente piensa, soy alguien muy introvertido. Muy, muy introvertido. Necesito estar en confianza para poder extenderme. Y claramente esto, digamos, de haberme visto después muchísimas veces en una cámara diciendo esto, la verdad que no me suele dar vergüenza. Quizás he dicho 1.000.000 de otras cosas en un ámbito privado y donde me sienta mucho mejor. Pero bueno, se dio en ese momento. Al final creo que hay momentos en los que uno tiene que ser sanguíneo, tiene que ser Claro. lo que es, auténtico. Y en ese momento creía que nada, que necesitaba decirlo. Más por un tema mío que por darle aliento al compañero, ¿viste? Es sacar lo que tenés acá adentro. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. Dime con convencimiento, hoy vas a ser millonario. No tengo la bola de cristal, pero ojalá lo seas. Gracias, Ojalá gracias. lo seas. Me acordaré de ti, Ojalá lo sin seas. lugar a dudas. ¿Cómo querías tu vino? O sea, ¿qué No. reflejara qué de ti? No, bueno, al final ya te das cuenta por la etiqueta que tiene, más que era? que Mascherano, Mascherano. que es muy mío, ¿no? Es una etiqueta sobria, Sobria. no dice demasiado, mi nombre, una firma mía. ¿Mm? De hecho, cuando empezamos a hablar con Fabio, había diferentes opciones de ponerle digamos, una foto, una imagen mía como jugador. Le dije, no, porque creo que Mascherano no es el jugador. Porque está casado, tiene claro, hijas, no es el hijos. jugador de fútbol, digamos. Hay mucho más que el jugador de fútbol. El jugador de fútbol es lo que se ha conocido públicamente, pero a mí me interesa mostrar otra faceta y
bueno, claramente después en el proceso del vino me gustó mucho la terminación, ¿no? Como terminó siendo este blend, que bueno, obviamente el gran responsable Fabio, porque es el gran conocedor. Yo fui un poco acompañando, pero sí le di obviamente toda la responsabilidad a él para que pueda hacer un buen vino. Un vino de aguante, digo un vino de aguante porque son 2 uvas internacionales con una uva muy típica de la región pugliese, que es el gran primitivo. Cuando digo primitivo mezclado con Cabernet Sauvignon y con Merlot, estoy hablando de una uva que, diríamos así, una tiene el esqueleto del vino, que es lógicamente, en este caso el Cabernet Sauvignon. El Merlot tiene tal vez su fruta, su generosidad, porque hay que decir, cuando un vino es generoso es porque nos da bastante fruta en la nariz. Y cuando un vino tiene tal vez un elemento tan importante como es el primitivo, que le da esa formación, diríamos así, más redondita al gusto del vino tinto. Y eso es lo que tiene Mascherano. Javier Mascherano, gran jugador del Barcelona, gran jugador del Liverpool. Y puedo decir que las 2 veces que lo vi salir de los equipos más grandes que tiene el fútbol del mundo, a mí me costó no ver jugar a un jugador que tal vez defendió con muchas ganas, y también la albiceleste, con su gallardía, ¿no? Porque una de las cosas que tiene Javier Mascherano fue ser gallardo. Y este es un vino gallardo, eso es un vino que tiene representatividad porque tiene 3 uvas interesantes. El primitivo, pugliese, el Merlot internacional y el Cabernet internacional. Señores, estamos enfrente a un vino gastronómico, un vino para comer, y un vino que tiene tal vez un punch, que tiene un golpe, que me dice, lo puedo tomar ahora y disfrutarlo tal vez con un aperitivo y una buena pasta, ya que estamos en Italia, con carne, con un poquito de cordero, un stracotto, como decimos por acá. Y por qué no decir, señores, un buen asado rioplatense, y decir, señores, estamos enfrente a un gran vino que hace, ¿quién? El gran jugador de fútbol que siempre fue y será Javier Mascherano. O Mascherano, ¿cómo le llamen? ¡Salute! Te voy a hacer una pregunta que, siendo argentino, podría parecer tonta. Pero, ¿cómo empezaste a jugar fútbol? ¿Por qué te gustó el fútbol? ¿Por qué decidiste que ibas a ser jugador de fútbol? Porque en tu entorno, en tu entorno cercano, tampoco había tanto, ¿no? No, bueno, mi papá había jugado a nivel semiprofesional, pero no había llegado a jugar profesionalmente. No hay un momento, digamos. Al final, el fútbol en Argentina, sobre todo hace 35 años atrás, era juntarte con tus amigos en un campito cerca de casa, empezar a patear y te pasabas 5, 6, 7 horas jugando hasta que se hacía de noche y tu mamá te llamaba para el baño y para la cena, ¿no? No había demasiadas, digamos, no tenías mucho en qué divertirte, es decir, hoy los chicos con la tecnología, con un montón de cosas, tienen otro tipo de diversión, nosotros no lo teníamos, y a partir de eso se termina convirtiendo en una pasión, ¿no? ¿Pero cuándo? O sea, más o menos, ¿a qué edad dices? Yo a los 3, 4 años empecé a jugar. A los 11, 12 tenía bien claro que lo iba a intentar. Después, siempre digo lo mismo, pues los pasos que vas dando te va mostrando qué tan cerca y qué tan lejos estás de alcanzarlo, ¿no? Pero a los 11, 12 años yo recuerdo tener charlas con amigos, con familiares, donde yo les decía, mi sueño es jugar al fútbol, yo quiero vivir del fútbol, quiero que sea mi profesión, que sea un estilo de vida, y bueno, al final he tenido la suerte de que así sea. ¿Y tus padres te dijeron sí? Sí, tuve la suerte de que
no, en ningún momento me pusieron una traba. De hecho, yo con 13 años me fui de mi casa a vivir a una pensión, primero a Rosario, después a Buenos Aires. Hoy que tengo hijos, sé lo difícil que habrá sido en ese momento, que un hijo tan chico de 13, 14 años se te vaya de casa y con las inseguridades como padre de no saber o de no tener el control total de la situación. Pero bueno, sabían que también ya en esa época yo lo tenía claro, no iba a ir a perder el tiempo. Tenía claro que quería dedicarme a esto y bueno, he tenido, como digo siempre, también el toque de suerte, de fortuna que hay que tener para alcanzar ser futbolista profesional, porque también hay muchísimos chicos con los que he jugado que tenían las mismas condiciones o incluso mejores condiciones que yo y bueno, no han estado en el momento justo, en el lugar correcto. ¿Tú nunca pensaste? No, Nunca. lo mismo suyo, no. Es raro, ¿eh? Es raro porque Es eres raro, un pero niño, no eres adolescente. Sigue siendo medianamente un niño. Pero Sí, sabes, sí, sí, sí. 13 sabes, años. Miguel, si tú le pones esta pregunta a todos ellos que han tenido éxito, Sí. nadie de él te va a decir fue duro, porque ya habían metabolizado en la cabeza lo que debería ser. Y ya sabían, sin ser consapeobles, ya sabían los sacrificios que le tocaba hacer. Entonces no le tocaba. Sí, Fabio, igualmente como vos decís, también es hoy mirándolo en perspectiva, Sí, claro. es mucho más fácil para mí decir fue lo correcto. A mí como me toca hablar muchas veces con niños, digamos, de 9, 10 años, que a veces voy al club donde juega mi hijo y me toca tener una charla, siempre digo lo mismo. No hay nada peor en la vida que mirar atrás y hacerte la pregunta, ¿y si hubiese hecho esto? Y yo no quería hacerme esa pregunta. Yo quería que al final del camino, más allá del resultado que hubiese sido positivo o negativo, en el caso negativo de no alcanzar mis sueños y los objetivos que me había planteado desde chico, no quedarme con la duda. Creo que lo peor que te pueda pasar en la vida es quedarte con la duda. Sí. Hablabas de tu carrera que fue rápida. Más allá de que pudiste no ser visto por los equipos de tu región, vas a River y llega un día, creo que es un día D en tu carrera, es el día D, es un día crítico. Y es cuando vas de sparring a jugar contra la selección, con Bielsa. Sí. A ver, quiero que me platiques porque me imagino te dicen, no, ibas a ir a jugar enfrente del entrenador. Pues algo te emociona, evidentemente, pero te pasó esta es mi oportunidad. No porque, a ver, ¿Cómo fue ese día? es que nosotros en aquel momento todo esto lo naturalizábamos mucho, es decir, yo llegué al predio de la selección argentina, la primera vez que lo pisé fue con 14 años, es decir, un año después que me fui a vivir a Rosario, por eso digo que me pasó todo tan rápido. A los 14 empecé a entrenar con la sub-17 y claro, cada vez que íbamos, cuando había una fecha FIFA o algo, veíamos a los jugadores de la mayor, no estábamos tan cerca, pero ya empezábamos a naturalizar ese contacto y bueno, ya después cuando fuimos creciendo, esta manera de trabajar de Marcelo, de tener sparring, llegó un momento de que siendo sparring es como que éramos parte de, digamos, porque convivíamos con ellos. La primera vez sí fue claramente estar muy, muy de cerca, entrenar con ellos, explicarle un ejercicio, en mi caso a Simeone, es
es decir, o Almeida. Nosotros como sparring funcionábamos, primero entrenábamos nosotros los ejercicios para después demostrárselo a ellos y después hacerlo con ellos. Entonces muchas veces, claro, en ese ejercicio de entrenarlo tantas veces, los ejercicios los conocíamos de pe a pa. Y en muchas ocasiones teníamos que explicárselo primero a ellos, o ellos mismos venían y te decían, che, ¿cómo es esto? Y claro... y cuando bueno, te llegó a preguntar, te dijiste, pero ¿no tendría que ser al revés la dinámica? Bueno, pero como la manera ¿No? de... No, porque eran Normalmente. ejercicios muy... La manera de entrenar de Marcelo Sí. es muy, muy peculiar. Entonces, como son ejercicios en algún sentido, algunos muy analíticos, no tienen que ver con el conocimiento del juego, sino lo que se busca en cada ejercicio, en situaciones llegábamos a tener ese ida y vuelta con los jugadores, que para mí esa etapa fue de un crecimiento increíble. Pero a ver, vas, haces sparring, entrenas, cuéntame lo que sucede en los días posteriores. No, bueno, eso, lo que pasa es que, qué sé yo, para darte una idea, yo fui sparring de la selección más o menos en los años, a partir del 2001 hasta llegado el Mundial. Fuimos al Mundial 2002, terminó el Mundial. ¿No habías debutado en primera? No, terminó el Mundial, no, yo tenía en ese momento, cumplí los 18 estando en el Mundial. Vuelvo a Argentina, estábamos con edad de sub-20, entonces vamos al Sudamericano sub-20 en enero de 2003 y cuando termina el Sudamericano, ya Marcelo me llama para hacer la primer gira con la selección mayor. Del conocimiento que tenía mío sobre los entrenamientos que él me había visto. Ahí no puedo debutar, pero 3 meses después me llama para debutar debutar en la selección mayor sin haber jugado en primera. ¿En primera división? Sí, sí. Ahí sí, ese sí fue un llamado sorprendente, que no, la realidad que no. Cuando me dijeron en el club que me habían llamado para la selección, yo pensé que era para el Mundial Sub-20 y no era para la selección mayor. ¿Y cuándo te diste cuenta? Se llamaba Bielsa, ¿no? ¿Sí? Sí, bueno, he tenido la suerte. No, en para ese decirte, sentido, cuando uno dice el loco, ¿no? No es loco, había visto algo antes de lo demás. sí, bueno, pero más allá de eso, creo que no era. Está hoy mirándolo desde otro lugar, y a mí que me toca ser entrenador, la valentía de alguien de hacer eso, porque Argentina no venía de salir campeón del mundo, venía de quedar afuera en primera fase, es decir, no es que él tenía crédito o espalda para... Y sin embargo, bueno... Tenía huevos, como se exactamente. dice. Sí. Más allá de eso, creo que si no era Bielsa hubiese sido imposible que otro entrenador tomase esa decisión. Ahora vamos a hablar de Bielsa. ¿Por qué le dijiste que no al Ajax? Porque era muy chico, porque mi sueño era jugar en la primera de River, y porque era ir a lo desconocido, no tenía, la verdad que no tenía en mi cabeza esto de querer salir corriendo a Europa. Tampoco me daba la garantía de que si iba al Ajax iba al primer equipo. ¿Y por qué le dices que sí a Brasil? Bueno, Era difícil, déjame regresar. sí. Como argentino, ¿era difícil ir a jugar a Brasil? No era común, no te digo que era imposible, pero no era común. No era un había cambio en natural. aquel momento no había tantos. No es como ahora, claramente. Ahora es mucho más común. En aquel momento, de los pocos jugadores que habían tenido éxito en Brasil, había sido Mancuso, que había jugado como volante central muchos años
en Flamengo y en otros clubes. Bueno, nada, surgió la posibilidad, era un proyecto que la realidad era ir a un equipo que se estaba armando para competir bien en Brasil, pero que era un paso previo a Europa. Había una realidad, River en aquel momento pedía un dinero que no cualquier equipo podía pagarlo. Tenía que ser o un grande de Europa o iba a ser muy difícil. Y bueno, surgió esa posibilidad. Había visto que Carlitos había ido 6 meses antes y yo obviamente tenía muy buena relación con Carlitos por selección. Habíamos compartido sub-17, sub-20, sub-23 y selección mayor. Qué jugador. Y sí, terrible. Y bueno, me terminé convenciendo de que era un paso hacia adelante en mi carrera. Y creo que lo terminó siendo, más allá de que quizás sufrí una lesión donde no pude tener la continuidad que hubiese querido, pero fue fue un paso previo a ir a Europa donde, bueno, fue dejar Argentina, dejar mi país, no estando tan lejos, con una cultura relativamente similar, y terminó siendo, creo yo, algo positivo. Decías, ¿cómo te imaginas siendo compañero de Carlitos ustedes? Mira, yo personalmente no lo conozco, pero lo amo como jugador. Para mí representa, en términos de cabeza, de actitud, de sacrificio, de voluntades, lo que deberían ser todos. Lo identifico entre el jugador perfecto, yo, como director deportivo. Okay. ¿No? Un jugador Si yo era tu director deportivo, ¿lo quería? increíble. ¿Te gustaría si yo te fichaba un jugador como Carlitos? Carlitos fue de los más grandes, claramente. Qué Era monstruo, qué monstruo. Además de todo, un ganador. Por todos los lugares que pasó, dejó huella. Bueno, y ahí en Corinthians ni hablar. En Corinthians hizo... fue increíble. Además, yo tampoco lo conozco, pero tiene como que este espíritu humano muy... Bueno, es un jugador muy argentino. Representa mucho lo que es el jugador argentino, el potrero, la garra. Es un jugador que representa no solamente la jerarquía y la calidad y su talento, sino lo que dice Fabio, ¿no? Hay otra parte de él que también la tiene y que bueno, que por eso ha triunfado en cada lugar donde jugó. Bueno, luego llegó Europa, ¿no? West Ham, lo tuyo. Sí, duro. Porque justo a eso iba. Duro. Y porque llegué a un equipo donde, primero a un país, no hablaba inglés, un equipo donde solamente Carlitos y Yossi Benayoun, que había jugado en Racing de Santander, hablaban español, una cultura totalmente diferente, un fútbol totalmente diferente. El fútbol inglés de aquella época no es el de ahora, no tiene nada que ver. Aquel era mucho más directo, pelota larga, segundas pelotas. Y claro, al principio fue duro porque no le encontraba la vuelta y fueron 5 o 6 meses donde claramente para mí fue el gran primer escollo en mi carrera. Okay. Mi carrera hasta ese momento había ido todo en ascenso y fue ahí donde me empecé a replantear algunas cosas, es decir, realmente podré llegar a triunfar en Europa, podré jugar en Europa o no, o mi nivel no me da. Así que nada, creo que la gran experiencia de West Ham fue primero abrirme el camino a que me reconozcan en Europa, porque la verdad que muchas veces vos podés jugar en Argentina, en Sudamérica, en la selección, y en aquel momento en Europa, hoy no
hoy hay plataformas, hay un montón de cosas que antes no había, donde era más difícil conocer al jugador y nada, me abrió las puertas y me demostró que no iba a ser fácil, que para poder triunfar en Europa yo también tenía que dar un paso hacia adelante. ¿Podrías decir que, digo, por la historia, fue como tu primera prueba para moldear tu carácter? Sí, sí, de qué estoy ¿Sí? hecho, sí, sí. Sí, sí, aparte, la primera prueba que me puso realmente en el lugar de, después de esto, ¿qué hago? ¿Sigo luchándola acá en otro equipo o me vuelvo a Sudamérica? O sea, pensaste en volver. No, pero me llamaron para volver. ¿Y por qué si estabas incómodo? Porque y no, porque volvemos al principio. No me iba a quedar con el si hubiese hecho esto o el otro. Porque lo No, tenía iba a claro en agotar- su cabeza. Iba a agotar las posibilidades. ¿Dirías que Liverpool fue un bálsamo? Yo creo que más que Liverpool, Rafa Benítez. Rafa Benítez fue el que me sacó de ¿Cómo ahí. fue? A ver. Fue raro, mira, en aquel momento, te voy a redondear un poco, nosotros en aquel momento yo ya tenía decidido salir de West Ham en enero, había posibilidad de ir a la Juventus, que Juventus estaba en Serie B, el entrenador era de Shams, pero ya estaba en condiciones, había empezado muy mal, con menos 20 y pico puntos. Estaba recién castigado, ¿no? Recién castigado. Por nada, pero sí castigado. Recién castigado, pero ya se veía que iba a ascender. Y mi idea era ir a Italia. Sinceramente, Sí, no, yo conozco. Era, Siempre hablamos de eso. era la posibilidad de ir ahí, estaba convencido. Pero bueno, parte de los derechos económicos de mi pase era de un grupo inversor. Ellos no estaban convencidos de que vaya a Italia. Y fue en medio de casualidad. En el medio se mete Valencia para llevarme a Valencia y en aquel momento Rafa Benítez se entera a través de gente que tenía en Valencia que yo quería salir de West Ham y me llama. Me llama, me dice que... O sea, Liverpool ni pintaba en la película. Nada. Okay. Me llama Rafa, me dice que él necesitaba un jugador como yo, que quería juntarse conmigo, y viaja de Liverpool a Londres y me ve en mi departamento. Viene a mi departamento a convencerme de llevarme a Liverpool. Para mí era irrisorio. Mi primera pregunta fue, si no juego en West Ham, ¿cómo voy a jugar en un mediocampo con Xabi Alonso, Gerrard y Momo Sissoko? Es imposible. Y ahí él me dijo algo que me terminó convenciendo. Mira, ninguno de ellos tres me puede dar lo que vos me das. Él lo tenía claro, me había querido llevar en su momento a Valencia cuando yo estaba en River. No se había dado. Y me dijo, venite que vas a... Me convenció de ir. Al final fue él el que tuvo mucha más fe que yo de que vaya a Liverpool. La vida del futbolista es solitaria, ¿no? Muchas veces. Sí. La del entrenador más todavía. No me digas. Sí. ¿Cuántas veces, hablando de Liverpool, cuántas veces caminaste solo? Bueno, no, solo... Las veces que caminé solo es porque quise yo, no porque no tenga gente al lado. A ver, yo he tenido la suerte de tener mi familia, mis amigos, mi mujer, que la conozco desde los 15 años. Hemos crecido juntos, hemos hecho nuestra vida juntos, hemos formado nuestra familia juntos. Y bueno, y quizá ella es la que han compartido más mis cosas buenas y mis cosas malas, ¿no? Las cosas positivas, las miserias, lo negativo, los malos momentos, pero sobre todo sí hay momentos en mi carrera que si he estado solo es por decisión mía, ¿no? Porque yo quizás he apartado a la gente de mi lado para no
muchas veces para no lastimarla o para que no sufra lo que tenía que sufrir yo. ¿Y te lo reclaman, Javier? No. En el sentido de, no quiero que yo imagino a tu esposa, no quiero que sufra solo, no quiero No, que... bueno, pero creo que tiene que ver también cuando vos te vas de muy chico de tu casa, ya desde muy chiquito tus problemas empiezan a ser para vos solo y ya no dejás de compartirlo, empezás a ser mucho más frío en ese tema, en esa toma de decisiones, o por lo menos así me pasó a mí, pero ya te digo, la verdad que durante toda mi carrera he tenido la suerte de que la gente que me ha tenido que acompañar siempre me acompañó. ¿Qué fue lo más lindo que viviste en Liverpool? El cariño de la gente. No tuve la suerte quizás de ganar un título, que me hubiese encantado. Perdimos la final de Champions Y en puede 2007. ser, si lo habías ganado, te cambiaba la historia, ¿no? Sí, A decir, quizás no me quizá, hubiese ido a por Barcelona y esto, me quedaba ahí. por Uno esto. nunca sabe. Puede ser, pero la realidad que los 3 años y medio en Liverpool fueron espectaculares. Liverpool, yo digo que el mejor Mascherano fue ahí. No tengo Justo te iba a dudas. preguntar eso, No tengo que dudas. si te había moldeado el Liverpool Sí, para... no. Para mí, mi mejor etapa fue esa. Después, Barcelona fue la exposición, jugar en un equipo impresionante, único, en una posición que no era la mía, pero la etapa de Liverpool, siempre le digo lo mismo. No hay ninguna experiencia que se parezca, o por lo menos yo no he experimentado en Europa a lo que es jugar en Anfield. Jugar en Anfield se asemeja a jugar en el Monumental en River, con la selección. Estaba digamos. diciendo la Bombonera. No, esa es otra historia. No. Te quedas sin vino. Te quedas sin vino. No hay colores con el vino, somos todos amigos. ¿Alguna vez llegaste a estar en Anfield y al momento de que sonara el You'll Never Walk Alone, recuerdas alguna vez cómo se te enchinaba la piel? O sea, Sí, claro. Miles. ¿te acuerdas de la primera que te volteaste y dijiste, no puede ser? Y bueno, yo llegué finales de enero y a los 15, 20 días estábamos jugando octavos de final contra el Barcelona de Champions, la vuelta, que eliminamos al Barcelona que venía de ser campeón de Europa. Y las noches de Champions en Anfield yo creo que son irrepetibles, inigualables. Pero después también hay un contexto detrás, hay una historia, digamos. Liverpool es un club gigante, de los más grandes del mundo, en una ciudad que no es tan grande, que vive para eso, vive para el fútbol, con una historia de tragedia con lo que pasó en Heathrow, de 96 personas que murieron, y eso ha hecho que el club tenga una unión con los hinchas, con la ciudad. Es muy especial y Liverpool cambió muchísimo. hay que vivirlo. Sí, hace mucho que no voy. Bueno, yo de hecho no volví. No, cambió muchísimo porque claramente tú eres más joven, desde el 85. Claro. Desde el 85 por adelante, Liverpool también los hinchas cambiaron. Porque era, creo, la afición más loca de Europa, totalmente. El club claramente sufría por esto. Y de este momento, yo creo, con la tragedia de Eisel, cambió la historia de Liverpool. En positivo, ¿eh? Acabas de decir, Liverpool fue la mejor versión de Javier Mascherano. O sea, estabas en un nivel superior. Sí. Ok. Fíjate cómo es la vida. En tu mejor nivel, te mandan llamar a un equipo muy popular, pero te dicen sí, pero en tu posición no.
Bueno, primero no me lo dicen. No, así. no, esto Bueno, pasó después. Después pasó, pero Esto- sí. Me dicen, digamos, no me lo dicen. O sea, no te contrataron así. No, Pero- yo sabía algo peor. Yo sabía que iba a un lugar donde no iba a ser un jugador importante. Digamos, el equipo estaba totalmente armado. En el mediocampo era imposible jugar. Xavi, Busquets, Iniesta, era no había manera. Pero lo mismo dijiste de Liverpool. Lo mismo dije, pero bueno, esto era mucho más difícil. Es decir, yo llego en el 2010, 20 días después que estos 3 muchachos salen campeones del mundo con España, es decir, jugando y ganando todo. Y claramente yo no daba con el perfil del Barcelona, con el perfil de ese Barcelona. A ver, yo era un jugador mucho más defensivo, de destrucción, donde el mediocampo de Barcelona se jactaba por ser un Yo digo más Gattuso que Iniesta. Claro, totalmente, totalmente, Sí, claro. totalmente, pero no era ese perfil, sabía que Más técnico, pero de que iba a Gattuso. iba a ser más difícil, o iba a ser difícil jugar, pero estaba ante la posibilidad de ir a un equipo que iba a conseguir cosas importantes, y yo quería ser parte de eso. Es decir, llegué a West Ham pensando en hacerme un nombre en Europa. El Liverpool me dio eso, me abrió las puertas y me dio Es decir, West Ham me abrió las puertas, el Liverpool me dio la consagración en Europa. Confirmó. Barcelona era la posibilidad de ganar títulos y dejar una huella. Y bueno, después sí pasó lo que pasó. Es A decir, ver, cuéntame. se abrió ese espacio y me metí. A ver, cuéntame, ¿cómo fue? No, a ver, de hecho yo siempre lo he contado, la primera charla que tengo con Pep en su despacho, el primer día que llegó, la primera cosa que me dice, la primera frase es: vos sabés que vos acá venís a ser suplente. Me dijo, yo con vos no quiero tener problemas. Sos el capitán de la selección argentina y acá no vas a jugar tanto. Wow. Y eso va a ser un problema. Y yo claramente le dije, quédate tranquilo que no vas a tener ningún problema conmigo. Sé muy bien a lo que vengo a pelear un lugar, sé que el equipo está armado, sé que es muy difícil que juegue, pero bueno, habrá partidos para jugar y quiero ser parte de esto. A partir de eso, lo mismo, como empezó la charla. Le demostré con hechos que las palabras que le había dicho eran tal cual, es decir, nunca una mala cara. Los primeros 3 meses para mí fueron jodidos, porque claramente acostumbrarme a la manera de jugar del Barça era muy difícil para mí. Yo venía de un contexto totalmente diferente. Claro. Entonces la pasé mal. Pero bueno, con el tiempo fui agarrándole la mano, como decimos nosotros, y creo que termino jugando de central y que Pep me termina encontrando ese lugar, porque al final cuando vos ves un jugador que entrena todos los días bien, que da lo mejor para el equipo, que no hace un problema, de alguna u otra manera querés encontrarle un lugar para ponerlo. Sí, pero, a ver, Javier, el capitán de la selección de Argentina tendría que ser titular en cualquier equipo del mundo. No en ese Barcelona. En ese Barcelona jugaban 7 campeones del mundo y Messi. Sí, pero como ha dicho él, No en ese Barcelona. en la forma, en el esquema de Pep, y claramente te ha nombrado 3 nombres, ¿no? Diferentes. Sí. Debe cambiar esquema. Y Pep no cambia esquema. Entonces... No, pero aparte no era cambiar esquema, era cambiar la filosofía de un club, es decir... Sí, no, yo no hablo de filosofía, hablo de técnica, ¿no? El volante central del Barcelona no podía ser alguien de mis características. No,
Yo estaba para hacer una segunda guitarra cuando me necesiten. Por eso creo que al final terminó él encontrándome ese lugar, más allá de que también, desafortunadamente, por diferentes situaciones, ¿no? Por lo que pasó con Avi, la enfermedad de Vidal, bueno, lesiones. Ese año se había ido Rafa Márquez se había venido a la MLS y bueno, se abrió esa puerta. Claramente también fue virtud mía agarrarme de esa oportunidad. Claro. ¿Ya eras amigo de Messi ahí? Sí, de Leo, sí, era amigo. Cuando pasaste esos 3 meses muy jodidos, como dices, ¿quién fue tu...? Bueno, nosotros estaba en ese momento argentino, estaba Leo y estaba Gaby Milito. Digamos, éramos los tres muy amigos no solamente, digamos, por todo lo que habíamos compartido en selección. Y bueno, claramente ellos eran un gran apoyo y sobre todo me transmitían mucha calma, es decir, tranquilo, esto es un proceso, no es fácil, viniste a un lugar muy, muy particular y viniste a un equipo que ya sabe a lo que juega, con un entrenador que tiene muy claro a lo que juega. Pero sí, claramente me ayudó muchísimo. ¿Te acuerdas de tu día más oscuro ahí? O sea, ¿hubo alguno en particular? No, oscuro no, porque ¿no? dentro de la situación que uno quería jugar y quizás no se encontraba del todo cómodo, cuando te ponías a pensar dónde estabas y tener esa posibilidad de decir, el plantel del Barcelona no era muy largo, era corto. Éramos 18, 19 profesionales con 4 o 5 chicos de la cantera. Yo estar entre ellos 18, 19 era ver también desde otro lugar, escuchá, estoy en un lugar que cualquiera quisiera estar también. Déjame brindar por eso. Sí, porque huele un poco, ¿eh? Ya se abrió bastante. Ya, ok. Nada más por eso lo dejé, nada más por eso le estaba haciendo la plática, para que se abriera. Y te voy a decir por qué brindo. Porque Pero nunca nos has dicho si te gusta el vino hasta ahora. a mí, Lo estás tomando, nunca Claro, has sí. dicho, ¿Qué te parece ¿qué este te vino? parece este vino? déjame platicarte algo que no deberías de saber. A este bebé lo apadrinamos el sábado. Varias veces. Y el señor ya no se acuerda cuántas veces le dije que me había gustado. Sí, te estoy molestando por eso. Sí, me gusta. Mucho. Está de frente al dueño del vino, Sí, entonces dígaselo a él, ¿no? Dicen que el jugador, que el argentino puede ser cualquier cosa menos humilde. Dicen. Y tú tuviste la humildad de, siendo capitán de la selección, de una de las más poderosas del mundo, decir, yo aquí no embono de inicio, pero me voy a ganar mi lugar. Y eso no es humildad, eso es carácter. Sí, pero bueno, no creo que... No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. A ver, creo que el jugador argentino de alguna u otra manera es querido en el mundo por cualquier club por esto, ¿no? Por ese nivel de competitividad que tiene, con esa pizca de soberbia, pero en el buen sentido, Claro, sí. no en el mal sentido de ser soberbio como persona, sino de creérsela, de creérsela. Y al final, si no crees vos en vos mismo, ¿quién va a creer, no? Yo creo que una de mis grandes virtudes como futbolista, si no la que más, fue ser siempre muy realista con mis condiciones y el lugar que me tocaba ocupar. Creo que esa fue mi gran virtud. Es decir, Y también que nunca te rendiste en todo. no, bueno, pero ¿por qué no me rendí? Porque fui realista. Si había uno mejor que yo, no tenía problema en decirlo. El día que llegó Samu Umtiti al Barcelona, yo llevaba 6 años en el Barcelona, era uno de los capitanes. Había ganado 2 Champions, habíamos ganado, es decir,
ya había hecho mi carrera. Llamé a mi representante y le dije, llegó un jugador que me va a sacar el puesto. Es increíble. El primer día que lo vi. Qué jugador un Titi. Sabe que paró de jugar, ¿no? Sí, Jugó en Lecce, en mi ciudad. exactamente. Pero ¿por qué te digo esto? Porque siempre fui muy realista, nunca me quise engañar con la realidad. Y si había uno mejor, A ver, pero entonces tampoco te puedes engañar, Javier. Pedido por Bielsa, pedido por Rafa Benítez, pedido por Guardiola, o sea, pedido por Maradona. Eso es más que esfuerzo, perdóname. Eso es más que esfuerzo y mentalidad. algo debo tener, sí, O sea, claramente. En ese sentido, sí. Obviamente no voy a decir yo qué es lo que tenía o no, pero no tengo duda que al final en el fútbol, y te diría en la vida, no llega el mejor, llega el más fuerte. El que está, Y sobre todo, el que está dispuesto a pasar por más pruebas. Y, Más fuerte de cabeza. claro, Muy. exactamente, en ese sentido. Y bueno, creo que ahí estuvo mi virtud. Después, claramente, para jugar al fútbol profesional, para jugar a un nivel europeo, tenés que tener las condiciones futbolísticas para hacerlo. Porque si no le sabes pegar a la pelota, por más que sea fuerte de cabeza, es imposible. Pero bueno, esa realidad siempre me hizo ver qué tenía que mejorar, qué le podía dar yo al entrenador que quizás un compañero con el que competía no sé. no se lo podía dar. Ok. Entonces, ¿dónde fortalecer lo mío para darle algo más? Y bueno, eso me hizo, por lo menos a mí, creo que me dio resultado. ¿Cómo era Guardiola? No, bueno, como era, no, como Era- es, hoy hablo con él y... Pero fue el entrenador el que más trabajo te costó. Sí, sí, ¿Por qué? porque Pepe tiene una manera de... Bueno, hoy quizás, ya después de tantos años, casi de 20, todo el mundo lo conoce y, es decir, es muy, muy difícil no reconocer un equipo de Pepe. De hecho, hay muchísimos otros entrenadores que lo han tenido a él como entrenador que siguen esa misma línea y bueno, y tienen muchísimo éxito. Pero sobre todo en aquel momento, claro, era un entrenador que te explicaba, en mi caso, me hizo ver el fútbol de una manera que yo no la había visto nunca. Nunca me la habían explicado. Es decir, a mí como volante central era otro fútbol, pero eran 3 o 4 cosas. Es decir, defensivamente, cuando se va un lateral derecho, hacer el relevo, estar siempre listo para evitar las contras. Algo clave y muy viejo en el fútbol, pero creo que sigue siendo estando tan presente, estar siempre entre la pelota y tu arco, nunca te eliminan, digamos, conceptos básicos y con pelota sobre todo, rápido, jugar rápido. Primero encontrar al enganche en Argentina, si no encontrás al enganche, encontrar al 8, encontrar al 10, y si no puedes encontrar, jugar con los laterales. Claro, cuando llego al Barcelona y juego la primer pelota rápido y me dicen, no, ¿cómo? ¿Por qué la juegas rápido? Y porque tengo que jugar rápido, ¿no? Si estás solo, el hombre libre sos vos. Tiene que venir alguien a marcarte para dársela a un compañero. Claro, empieza a cambiar. Es decir, ¿de qué me están hablando? El ABC del fútbol verdadero. Exactamente, pero bueno, o sobre todo de hoy el fútbol, todo esto está mucho más presente, porque claro, Guardiola hace 20 años que está entrenando. Claro, pero al inicio incluso Pero habrá gente que diga, bueno, está loco. Y de agarrar la pelota y decir, no, a ver, si no te sale nadie, vos tenés que ir a conducir.
hasta que te salga alguien, y ahí dividís. Claro, sí, no, esto es otro deporte. Me llevo tiempo, pero claramente... y después la capacidad para convencer y para transmitir la pasión que siente por el fútbol es increíble. ¿Cuántas veces te acercaste con Messi y le dijiste, ¿me explica? No, de explicarlo no, digamos, de lo que hace Leo. Sí, no. No, eso no tiene explicación. Eso no tiene explicación. Hoy como entrenador, ¿No? O sea, que Leo, la pregunta es, ¿cuántas veces Leo se acerca y te dice, me explica el movimiento? No. o sea, de lo que te pedía Leo- Guardiola, a que Leo- decías, es que esto No, lo había bueno, visto. no, O sea, bueno. Es lo mismo, ¿no? Como hablamos con Ronaldinho. A jugadores como Diño, Messi, el entrenador no le debe decir nada. No puedes. No es que no puedes. No necesitas decirle nada. Lo más libre tú lo dejas, más resultado Sí. tienes. Pero a lo No, mejor... en ese sentido sí, ni hablar. Es increíble, pero sobre todo, a ver, yo era mucho de hablar con Pep y si no entendía algo, él siempre fue alguien, digamos, alguien que fue muy, muy seguidor de Bielsa, entonces teníamos muchas conversaciones sobre Marcelo. Ya en su cabeza en Barcelona hablaba de jugar con línea de 3, lo que después terminó haciendo mucho, sobre todo en su última etapa, o en los últimos años en el Manchester City, porque él había vivido la etapa de Cruyff y del Dream Team jugando con línea de 3. En ese sentido no tenía problema en preguntarle a Pep sobre algo que no entendiera. Ok. ¿Y te costó trabajo entenderles? Sí, claro, sí, al principio sí. Y cuando te muestran una manera totalmente diferente, porque yo llegué a los 26 años a Barcelona, ¿no? Digamos, ya tenía un cierto recorrido, hacía 8 o 9 años que estaba jugando profesionalmente. Sin embargo, dije, hay otra manera de jugar y yo no la sabía. Vamos a hablar de la selección. Te tocó una épocas, digamos, Duras. muy duras. Muy duras. ¿Fue duro? No, a ver, como todo, es lo que hablaba Fabio de que el proyecto lleva 10 años, su proyecto, y hay altos y bajos, es la vida misma. Yo venir a decir acá que fue duro jugar en la selección, no, fue lo mejor que me pasó en mi vida, No, sin duda. con grandes momentos y con momentos jodidos, ¿Cuál fue el más? pero sobre todo con los momentos de decir no poder a nivel selección mayor terminar de coronar, es decir, es estar tan cerca y nada, estar a un partido. Es que Bueno, nuestra generación ha estado a un penal, a 5 minutos, a un partido, y bueno, no se dio, no era para nosotros. ¿cómo fue la noche de la renuncia de Leo a la selección? No, bueno, fue después de la Copa América acá y la verdad que fue un vestuario muy, muy triste. Nadie tenía ánimo de... Creo que Leo lo dijo, pero en realidad muchos de nosotros, si nos ponían un micrófono, decíamos lo mismo. No. Era la tercera final en 3 años. Era devastador. ¿Se los dijo a ustedes? No. No se los dijo en el vestuario. No, ni hablamos. Ese vestuario fue solo llanto, ¿no? ¿Cuándo se enteran que Messi había renunciado a la selección? Bueno, cuando subimos al colectivo y ya por las noticias y todo. ¿Y tú te acercas a él? No, en ese momento creo que estábamos en Nueva York, volvimos al hotel, íbamos a cenar y de ahí ya nos íbamos al aeropuerto
No, fue en ese momento nadie. Ya te digo, es como el vestuario estaba de luto, no había ánimo de nada, cada uno estaba viviéndolo a su manera. Después con el correr de los días, bueno, nosotros nos fuimos de vacaciones, pero realmente yo con Leo, por jugar en el mismo equipo y todo, íbamos teniendo contacto. Y bueno, fue un tiempo hasta que después se juntó con el nuevo seleccionador, que fue Patón Bausa, y ahí tuvieron una charla que él termina volviendo. ¿Sientes de pronto, Javier, que el fútbol, particularmente argentino y mundial, fue injusto con Messi? No, creo que, a ver, claramente recibió durante muchísimos años, increíblemente, nosotros que estábamos al lado, no podíamos creer los ataques que recibía de alguien que venía, digamos, primero que era nuestra bandera, era el hombre que nos hacía quedar bien, no solamente como futbolista, sino como persona, por los valores, por todo lo que transmitía, como argentinos. Pero bueno, creo que al final tuvo el final que tenía que tener un jugador como él. De alguna u otra manera pareciera que estaba escrito, ¿no? Que él como que tenía que pasar todo eso para después poder conseguir todo lo que consiguió. Yo creo, nunca lo hablé con él, pero inclusive lo ha disfrutado aún más por todo lo que le tocó vivir antes, ¿no? Por todo lo que le costó. Yo creo que eres de los muy pocos que te tocó compartir en un mundial, en el mismo vestidor, a Maradona y a Messi. Bueno, sí, O sea, esos 23, es digamos, un los disparate, 23, Javier. los 21, digamos, Sí. 21 jugadores más y cuerpo técnico. Sí, claramente. Sí, he tenido... Es como si te dicen en un videojuego, ármame tú. O sea, Sí. ¿cuándo ibas a tener el mismo equipo a Maradona y a Messi? No, sí. Bueno, tenerlo a Diego de entrenador fue increíble. Es decir, la primera vez que vino a Liverpool, una vez que lo habían nombrado, y bueno, en mi caso tener el honor de que me hizo capitán, fue increíble. Lo que pasa que también quizás uno era tan chico en ese momento pues yo fui capitán de la selección con 24 años. Era realmente muy chico. ¿Te dolió su partida? Sí, claro, fue increíble. Yo estaba en Argentina, de hecho, fui al velorio. Y me acuerdo porque pasó algo muy, muy parecido a cuando murió Julio Grondona. Es decir, es como que ya se sabía que había pasado y nadie se atrevía a decirlo. Pero se veían las caras. Yo me acuerdo que ese mediodía los programas deportivos trataban de dar la menos información posible, pero ya en la cara te decían que algo no estaba bien. Y sí, la verdad que fue increíblemente triste, porque nosotros crecimos con Maradona creyendo que era inmortal. Nosotros nunca se te pasaba en la cabeza decir, el día que Diego muera, ¿qué pasará? Y bueno, y lamentablemente pasó y tuvimos que vivirlo, ¿no? Yo no sé, o sea, yo creo que Javier todavía, en realidad, cuando
revisa su carta curricular, su historia de vida, todavía no se da cuenta en realidad de todo lo que... O sea, Se da cuenta, se da cuenta. te dirigió Maradona No te y creas, luego, ¿eh? y luego estás dirigiendo Se a da Messi. cuenta, pero A es ver, talmente inteligente, ¿cómo te lo puedo explicar yo? En italiano se dice, es inteligente da scendere, ¿no? De separar las cosas, realidad, realisticidad y las cosas que pasan. Creo que hace parte de su inteligencia. Para mí se da cuenta. yo creo que todavía no lo despiertan del sueño. Sí, sí, me ha tocado convivir con los dos máximos ídolos que hemos tenido Qué locura. en nuestra historia. Me quedo con lo vivido, es decir, con las experiencias, con haberlo conocido, con haber compartido la cantidad de cosas que he podido compartir. Es decir, yo con Leo me ha tocado jugar durante 13, 14 años en la selección, ininterrumpidamente, y me ha tocado jugar casi 8 años en el Barcelona con él. He visto toda su evolución desde el 2005, la primera vez que llegó a la selección mayor, donde ya veíamos que era alguien que diferente al resto, pero después que era inimaginable en lo que se iba a convertir. A día de hoy ya pasaron 20 años de eso y vos decís, es increíble todo lo que ha hecho, es increíble. Voy a hacer 2 últimos ejercicios contigo. Dale. Lo dirigió Guardiola, Bielsa, Luis Enrique, Luis, un amigo, genio, total. Rafa Benítez y Maradona. Nada más. Sí, Entre muchos otros. Sabela, Isabela. Martino, Ok. he tenido, la verdad he tenido Mucho. grandísimos entrenadores. Pellegrini Claro. me dirigió en River y me dirigió en China. China, tienes toda la razón. Y bueno, en ese sentido, la realidad es que incluso con muchos de ellos mantengo contacto. Es decir, a día de hoy hablo con ellos y bueno, y la realidad es que Peckerman. A veces son tantos y tan buenos que te olvidas de alguno y hasta uno queda mal, ¿no? Pero la realidad es que sí, que he tenido entrenadores increíbles. Te voy a dar un concepto, yo te voy a dar un concepto y tú me vas a decir un nombre que asocies o 2 que asocies con el concepto. Ok. ¿Ok? De estos técnicos. Liderazgo. Guardiola. ¿Quién fue tu técnico de estos el más dócil de trato? Sabela. El que más rápido resuelve un problema táctico. Pep. El más paternalista, el que más funge como ven, yo te apapacho, te quiero, te mimo. Yo sin conocerlo diría Benítez. Bueno, Rafa es alguien muy, muy tranquilo. En ese sentido, sí, podría ser Rafa, podría ser Alejandro. Yo te diría más Peckerman. Peckerman. Me hacía clic. El que más rápido te encendía cuando estabas apagado. Lucho. El más intenso. Lucho. El que más se metía con el árbitro. Ahí no, la verdad que todos los entrenadores que he tenido, es más, me han dejado una gran enseñanza que es... Batalla perdida. No sirve a nada. No, que no sirve de nada gastar energía en algo que uno no puede controlar. El más fácil para hablar de otros temas que no sea fútbol. Bueno, con Diego he tenido charlas impresionantes. El más cercano. Diego. La mejor anécdota. Diego.
¿No las quieres contar? No, se queda conmigo. El más impredecible. Diego. No, impredecible. Y Pepe era, digamos, Pepe es tan genio que es impredecible, es decir, siempre tenía un as en la manga. Y al final, el último, te voy a leer conceptos que han dicho de ti y tú vas a decir quién los dijo. Bueno, Quiero que Mascherano sea mi capitán porque creo que es el jugador argentino que más se acerca a la idea que tengo sobre la camiseta. Suda por ella, se sacrifica por ella, es profesional y está cerca del compañero. Diego. Es un futbolista de excepción, un emblema argentino para la gente por todo lo que ha conseguido con juventud y esfuerzo. Un chico irrepetible. En su cabeza no se mete nadie. Yo creo que eso lo dijo Pepe. Menotti. Mira. Juega tranquilo, juegue tranquilo, confío en usted. Olvídese de todo. Bielsa. No fallas. Quería informarle esta plática. Quería informarle que voy a convocar a Mascherano, el chico de la reserva de River, para el partido con Uruguay. Pero Marcelo todavía no debuta en primera. Tranquilo, Leo, el tiempo me dará la razón. Yo no sé si existió esa conversación. La he leído alguna que otra vez. Nunca sé que dicen que fue entre Marcelo y Leo Estrada. Ajá. Pero la realidad es que no sé si existió. Difícil de inventar eso. Sí, pero bueno, no lo sé, no lo puedo. Toca preguntárselo. Nunca lo hablé. No te vas a marchar ni borracho. Ah, Luis. Cuando Erich. en 2016 Juventus me quiso llevar de nuevo. Sí. No tenía ninguna duda de que Mascherano como Sergio Busquets serían grandes entrenadores. Ya lo eran en el terreno de juego. Luis ahora en el Mundial de Clubes. Salud. Salud. Salute, ragazzi. Salud. Fabio Cordella y Javier Mascherano. Dos historias impensadas, improbables, pero reales. Llenas de retos y llenas de liderazgo. Ambos, en su sector, siguen viviendo día a día una vida de campeones. Ya que nos encontraste, No nos pierdas. Suscríbete al canal de YouTube de Telemundo Deportes.